Tema 9, método de la norma española 330. El método de la norma 330 se denomina Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgo de Accidente. Es un método que proviene de lo que era el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España, actualmente llamado Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. La fórmula es una fórmula compuesta. Vamos a ver ahora, el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Pero el nivel de probabilidad a su vez es igual al nivel de deficiencia y al nivel de exposición, quedando la fórmula compuesta de esta manera. Nivel de riesgo igual a nivel de deficiencia, nivel de exposición, lo que define el nivel de probabilidad y se resuelve en una matriz aparte, y por otro lado el nivel de consecuencias. Nivel de deficiencia. A ver, para poder explicar esta variable, es la cantidad de factores de riesgo que podrían considerarse como causal del posible accidente o de la posible situación que se está analizando. Es un método que va a intentar valorar la probabilidad de que ocurra un accidente. Por lo tanto, cuando uno está viendo una situación anómala en el trabajo, tiene que ver cuántos factores de riesgos son los que podrían llegar a desencadenar este accidente. En la tabla se ve la valoración del nivel de deficiencia en una escala de 0 a 10. Por ejemplo, si estamos en un ambiente de trabajo que vemos muchos factores de riesgo significativos que determinen posiblemente el fallo o el accidente, lo determina como muy deficiente. Este método, esta tabla especialmente, se necesita tener cierto conocimiento en materia de seguridad para poder valorar si los factores de riesgo son significativos, son muy significativos, son de menor importancia o, como en el caso de aceptable, no hay ningún factor de riesgo y por lo tanto no se valora, porque al asignarle en este caso una rayita a lo que podría ser un 0, la multiplicación de tres factores termina dando un nivel de riesgo 0. El nivel de exposición, con qué frecuencia se da la exposición al peligro, con qué frecuencia el trabajador se expone a esa situación de peligro. Escala de 1 a 4, la escala anterior, recordemos, es de 1 a 10. Bastante llevadero al campo de trabajo. No presenta ninguna irregularidad que podamos decir requiere algún ajuste. La anterior, sí, la anterior en mi criterio requeriría algún ajuste para llevarlo a términos más prácticos a la hora de llevarlo al campo de trabajo. Por lo tanto, el nivel de probabilidad, que es el producto del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y el nivel de exposición al riesgo, se determina por la tabla siguiente. En este caso, entramos a una primer matriz de riesgo que va a determinar el nivel de probabilidad. Tenemos, en este caso estamos viendo, ya tenemos escalas asimétricas, dándole al nivel de deficiencia más importancia que al nivel de exposición. Esta tabla tiene poca utilidad porque en realidad no me sirve para ningún tipo de selección, simplemente es orientativa respecto de la situación del nivel de probabilidad de la situación del potencial accidente que estamos evaluando. El nivel de consecuencia, como vamos a ver, tiene una doble valoración. Por un lado daño físico y por el otro lado daños materiales. Lo que sucede, como en casi todas las tablas de consecuencias, que tiene variables múltiples, no se combinan entre sí. Y en este caso vemos nuevamente una gran asimetría entre el nivel de consecuencia, que tiene una escala de 0 a 100, con el nivel de deficiencia, que tiene una escala de 0 a 10, y el nivel de exposición de escala de 1 a 4. En este caso hay que tomar la que genere mayor nivel de consecuencias entre los daños personales y los daños materiales.
El nivel de riesgo, que es la multiplicación de los tres factores que estuvimos viendo hasta recién, se resuelve en la matriz que estamos viendo en pantalla, donde por un lado entramos con el nivel de consecuencia con una escala de 0 a 100 y por el otro lado ingresamos con el valor que surgió de la matriz del nivel de probabilidad. Nos va a dar un valor entre 4000 y 60 dentro de la matriz de riesgo y nos va en cada cuadradito, en cada rectángulo de la matriz de riesgo, vamos a tener un indicativo con número romano que nos va a decir cuáles son las acciones a seguir. En resumen, podemos decir que la matriz se resuelve de esta manera. El nivel de probabilidad se resuelve con la primera matriz que tiene en cuenta el nivel de exposición y el nivel de deficiencia. Y termina por calcularse el nivel de riesgo con el nivel de consecuencia y el valor que surgió de la matriz del nivel de probabilidad. Y acá vemos las tres escalas. El nivel de consecuencia de una escala de 0 a 100, el nivel de deficiencia una escala de 2 a 10 y el nivel de exposición en una escala de 1 a 4. Es un método que tiene doblemente asimétrico, donde le da un enorme peso a las consecuencias potenciales del accidente y un menor peso al nivel de exposición. Por último, vemos la resolución de la matriz del nivel de riesgo, donde en función del número romano que nos indica la matriz del nivel de riesgo, nos dice qué es lo que debemos hacer.